nos vamos a saludar a Melina Bella, psicopedagoga. Gracias, Melina, por este tiempo. Estamos aquí en CNN Tucumán. Alejandra Huespe y Sergio González la saludamos. Hola, chicos, ¿cómo están? Un gusto, buen día. Buen día. Bueno, ¿cuáles son los consejos, los tips que podemos enviarle a nuestra audiencia para prevenir el grooming? Bien, una de las cuestiones que siempre le destacar a los papás y quizás les sirve a los que están escuchando es tener en cuenta la actitud de su hijo, ¿no? Una de las cuestiones básicas con las que uno ya se empieza a alertar es que tu hijo empieza a tener dificultades sociales, dificultades emocionales, ¿no? Ansiedad, tristeza, ¿no? Se empieza a encerrar más en su habitación y también en el aprendizaje. La escuela empieza a agitarte porque tu hijo, por ejemplo, se duerme en clase o tiene dificultades de atención, etcétera, que son producto de ¿qué? De haberte quedado quizás con el teléfono más horas de las debidas. Esas son alertas básicas que empiezan a llamarnos la atención más allá, ¿no? de esta temática puntual que es muy grave, claramente grooming, y que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que más se ve después, si está este niño inmerso o niña con un adulto que está haciendo esta gravedad, ¿no? Esta conducta grave, lo que se empieza a ver es sobre todo esa vergüenza, un sentimiento de no poder aparecer en algún cumpleaños, quizás no quiere ir a la casa de algún amigo, empieza a encerrarse, esto que decíamos antes, un poquito más en su habitación, sin la necesidad de socializar, ¿no? Con vos como papá, y de alguna manera ocultando lo que está haciendo con su dispositivo, ¿no? Melina, ¿cuáles son las franjas etarias que se ven más afectadas por este problema, teniendo en cuenta que cada vez se accede a las tecnologías siendo cada vez más chicos, ¿no? Niños muy pequeños ya tienen acceso a dispositivos, ¿no? ¿Cuáles serían las edades más afectadas? Bien, hoy en día, sí, discúlpame. Las edades más afectadas, de 9 a 13 años, es lo que se empieza a ver. Sobre todo, se diría más bien en esa preadolescencia, ¿no? 11, 12 años de edad, donde los chicos claramente ya tienen su dispositivo, porque como papá o mamá, a los 12, 13 años, ya les damos un celular, ¿no? Aparecen igual niños menores, que es preocupante. Pero se empieza a observar en la preadolescencia esta cuestión del uso de la red social, por una cuestión de pertenecer al grupo de padres, ¿no? Es decir, mi amigo tiene, mi amiga tiene Instagram o tiene TikTok, entonces yo también me hago uno para jugar o intervenir, ¿no? De alguna manera con contenido justamente para la red social, y ahí es donde se empieza a ver esta cuestión, ¿no? De adultos que claramente hacen esta violación de derechos hacia la personita y se hacen pasar por justamente pares o por niños, menores, claro. ¿no? Claro, exactamente. Pero esa es la franja etaria que más se está viendo, al menos acá en nuestro país. Bueno, se está debatiendo sobre qué hacer en las escuelas con el celular. De hecho, ya en algunos establecimientos no se los permite. ¿Tendríamos que ir a una medida extrema de esa naturaleza o algunas cuestiones intermedias que podríamos implementar? Y podríamos encontrar un equilibrio, ¿no? Entre el uso, que la realidad es que la tecnología favorece mucho en el uso, por ejemplo, en el aula, ¿no? Esto de, bueno, vamos a buscar tal información, te puede decir el docente para tal actividad, y la realidad es que el dispositivo en ese sentido ayuda. La cuestión es la regulación de ese dispositivo en el aula, que al docente se le hace muy difícil, y realmente yo los entiendo, ¿no? Porque tienes un grupo heterogéneo, ¿no? Que quizás hay algún alumno que te dice, sí, señor, usa el celu para buscar esta información, pero también tenés uno o dos que quizás se quedan detrás del aula, ¿no? Que a veces aparece este grupito, donde se pone a mirar otras cosas en la red social y empieza de alguna manera a contagiar al que está al lado. Ah, mira, y cuando está con el teléfono mirando TikTok, yo también quiero hacerlo, ¿no? Y se empieza como a perder un poco el eje de la clase. Entonces, la mayor recomendación, yo entiendo que por ahí en ciertas edades los tenés como parte de la institución, sobre todo en los adolescentes, pero en la primaria trataría de evitarlo, ¿no? Si van con el celular los chicos, porque los padres así lo deciden, ok, que lo guarden quizás en algún locker, ¿no? Compartido de la institución, y si se sienten mal, porque muchos padres te dicen, bueno, pero se siente mal, le duele la cabeza o le da panza y me avisa por WhatsApp. Bueno, tenés los preceptores, ¿no? Digo, el rol lo cumplen igual, el director, la vice, alguien en tu pasillo que puedas consultarle, me siento mal, llamás a papá o mamá y se resuelve. Con lo cual, en edades primarias yo diría el consejo de no utilizarlos por esto, ¿no? Porque el límite es bastante difícil de poner. ¿Pensás que la cuestión de las habilidades sociales se ha visto afectada por esta excesiva, por esta enorme cantidad de tiempo que se dedica a las redes sociales, por ejemplo?
Sí, me lo cuentan mucho los papás. Los chicos empiezan a no querer salir a hacer actividades extraescolares, por ejemplo, van al cole de doble jornada o simple, pero después uno los quiere llevar a fútbol, a patines, ¿no? Alguna otra actividad donde puedan socializar con otros chicos y empiezan a no querer ir, ¿no? Y el padre quizás cede, porque bueno, pobre, no quiere ir. El tema es qué hace en ese tiempo que no quiso ir a esa actividad. ¿Qué hace en ese momento que me dice no quiero ir al cumpleaños de Juan, de José, de Laura? ¿No? Entonces, el control que tenemos que tener como padres ante esas situaciones son también de alarma, ¿no? Porque si mi hijo está acá, quiere estar más en su habitación, y si en su habitación le doy el dispositivo no solamente del celular, sino de una consola de videojuegos, ¿no? Estoy generando también, no lo estoy ayudando, ¿no? De alguna manera estoy generando esa adicción y esa escasa socialización que empieza a aparecer. Prefiero quedarme jugando. Perfecto. Te agradecemos mucho, Melina, este tiempo. Ha sido muy valioso y todo lo que nos has brindado esta charla. Muchas gracias a ustedes. Que estés muy bien. Melina Bella, psicopedagoga, aquí con nosotros abordando este tema del grooming que hay que tener en cuenta. No hay que dejarlo pasar ni tomarlo a la ligera. 11:40.